motora, hay una hemiparesia o una hemiplegia predominante. ¿Qué significa esto? Es que si tenemos una hemiparesia, probablemente sea o más del brazo o más de la pierna, no es tan pareja. Y esto tiene una explicación anatómica que ustedes las están viendo ahí. El mapa motor de la corteza motora es amplia, por lo tanto el brazo está acá y la pierna está por acá abajo. Es difícil que una lesión afecte de manera pareja toda la corteza. Ya suele ser que o la lesión está más arriba o más abajo, entonces va a haber una hemiparesia predominante, más un miembro que el otro. En cambio, si nos vamos a la cápsula, que es cuando se juntan, convergen todas estas vías, están todas las vías en un segmento anatómico mucho más pequeño. Entonces, una lesión pequeña compromete todas las fibras y por eso es más fácil ver una hemiparesia o una hemiplegia proporcionales, ¿ya? O sea, que afecta de la misma forma o en igual cantidad el brazo y la pierna. En el tronco tenemos los síndromes alternos. A ver si alguien se acuerda o tiene alguna idea qué es un síndrome alterno. Yo la verdad no lo sé. ¿No les suena de los repasos de los ramos de alguno? Que creo que no lo hemos visto. ¿No? Ah, súper, porque así ven que me ayudan, porque así les puedo explicar y detenerme más en las cosas en que necesitamos entender mejor o que no han visto. Síndrome alterno es cuando tenemos, al examinar al paciente, un compromiso de un par craneal de un lado y la hemiparesia es del lado contralateral. Y eso se ve en las lesiones de tronco. ¿Y por qué? Si ustedes recuerdan la anatomía, la vía piramidal va a ir a cruzarse a nivel bajo del tronco, ¿ya? Por lo tanto, cuando está pasando por el mesencéfalo, la protuberancia y gran parte del bulbo, todavía las fibras no se han cruzado, ¿ya? Entonces, si yo tengo una lesión en el tronco, por ejemplo, aquí donde está la flechita, a ver, voy a poner el lápiz, después me queda la crema porque no puedo sacarlo, pero no importa. Ah, no, puntero láser aquí. Ah, este es fabuloso. Si yo tengo una lesión acá, imagínense que acá tengo un tumor, un accidente vascular. Voy a tener un compromiso motor del hemicuerpo contralateral. O sea, en este caso, si es a derecha, vamos a tener una hemiparesia izquierda. Sin embargo, los defectos que voy a ver de los pares craneales, como el par craneal a partir de su núcleo y salida hacia los órganos que va a inervar, ya no se cruza, sino que sale directo del núcleo del trigémino, sale el trigémino derecho, voy a ver afectado el par craneal del mismo lado. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, una parálisis facial central derecha con hemiparesia brachiocrural izquierda, ¿ya? Y eso lo podemos ubicar a nivel del tronco, porque solo en esta zona tenemos que vamos a comprometer el craneal del mismo lado y la motricidad del otro lado. ¿Qué pasaría si yo tengo una parálisis facial, en realidad una parálisis facio-brachiocrural del mismo lado? Entonces tengo que pensar en que la lesión está más arriba, porque más arriba está el origen de los estímulos que van a ir al facial y está el origen de los estímulos que van a ir a la movilidad del lado contralateral y están juntos. No así ya en el núcleo en que se cruzó la vía que iba al par craneal y sale ya del núcleo directamente al mismo lado. Y más entretenida aún es la semiología de esta área, porque nos permite, según los pares craneales, ¿se acuerdan que ayer yo les mostré un esquema y les dije, miren, acuérdense,
primer, segundo, tercer, cuarto, quinto par, los pares van saliendo por orden. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un compromiso del 11º par y el 12º par, sé que mi lesión está a nivel del bulbo. Si, sin embargo, yo tengo una lesión, un compromiso de un trigémino de un lado y motor del otro, la altura va a estar donde está el par. La lesión está a nivel de la protuberancia. ¿Se entiende un poquito lo que es un síndrome alterno? Por mi parte, Sí, el del que síndrome puedo alterno, hablar. sí, el síndrome alterno entendí de que ya sí, se produce una lesión en una parte y en la parte contralateral se va a producir la hemiplegia o hemiparesia. Sí, Pero, ¿eso pasa igual en una lesión cortical o capsular? no, ¿Por por qué no? eso. Solo, súper buena pregunta, solo en el tronco ocurre eso. ¿Te acuerdas que ayer vimos el facial? ¿Te acuerdas que los núcleos del facial se cruzan? Sí, sí, como recuerdo eso, ¿Cierto? pero por ejemplo, una O sea, lesión cortical por de que eso, va a irradiar la pierna izquierda, ¿por qué no a ver, sería vamos, contralateral? mira, acá tenemos las fibras motoras, se ve el puntito, ¿cierto? Sí se ve. Esta es la vía piramidal, ¿ya? Esto va a ir derecho, derecho, abajo se cruza, entonces la hemiparesia va a ser de, si es al lado izquierdo de la corteza, Va la a ser el lado derecho. hemiparesia va a ser al lado derecho, eso está claro. Sí. Ahora, las fibras que inervan el facial, que el facial está en el tronco, se van a cruzar antes de la llegada al núcleo. Por Sí, lo lo comprendo. tanto, si es en la corteza, la lesión, vamos a tener también el compromiso motor de la cara del lado contralateral. No así si es el núcleo del facial, en que va a ser del mismo lado del núcleo que se afectó. Mira, corteza. Corteza va a ir movimiento del otro lado del cuerpo, completo. Incluye que se cruce la vía antes de inervar el núcleo del facial. ¿Ya? Por lo tanto, si el daño está aquí, no muevo facio brachiocrural, no muevo ni cara, ni mano, ni pierna del otro lado. En cambio, si mi lesión está acá abajo, cerca de donde está el facial, más acá, entonces voy a afectar el núcleo de donde sale el nervio. Por lo tanto, voy a tener parálisis facial de este lado izquierdo, pero la vía piramidal hacia abajo, la que va a las piernas y los brazos, se va a cruzar. Entonces voy a tener la hemiparesia del lado derecho. Sin embargo, como la mancha, la lesión, la hemorragia, el tumor está aquí, acá está el núcleo, ya se cruzó la información y que voy a afectar el mismo lado donde está la lesión. A diferencia que si fuera en la corteza. Sí, ya comprendí. Entonces, cuando es ¿Te corteza entiendo va un a ser, poquito? sí, que cuando es corteza entonces siempre va a ser el daño contralateral en todas partes. En cambio, si es el tronco, puede Exacto, ser contralateral y ipsilateral. exacto. Y Ya, el que va a ser contralateral va a ser en la paresia brachiocrural y la que es ipsilateral es el núcleo. Que del ya, núcleo sale directo la fibra a inervar la cara. No sale del núcleo contralateral, no, mi núcleo izquierdo va a ir al lado izquierdo de la cara. ¿Ya? Y eso se cruzó más arriba y mi lesión está más abajo. Entonces ya afecta el mismo lado en el que está el nervio y el otro lado, la parte motora que se va a ir a cruzar más abajo. ¿Ya? Esto es comprendí. bueno entenderlo porque es una clave semiológica. O sea, síndrome alterno es tronco y según el par que yo tenga, sé la altura del tronco. Y si lo entiendo, la verdad es que es mucho más fácil. Y cuando ya hablamos de lesiones de la médula, vamos a tener una presentación clínica que es muy distinta. No voy a tener afectación de los pares craneales, voy a tener un compromiso motor, porque estamos hablando de la vía piramidal, que va a afectar en forma de paraplegia, paraparesia, tetraplegia, tetraparesia. ¿Ya?
y no va a haber compromiso de pares craneales, porque estamos del cuello hacia abajo. Tengo otros esquemitas para mostrarlo. Ah, no, esto era... Mire, yo les voy a mostrar unos videos que son antiguos, pero que son clásicos de la semiología neurológica. No son de muy buena calidad, pero se ve lo que quieren mostrar y yo les voy a ir contando. Vamos a sacar el puntito. Ahí lo saqué ya. Bien. ¿Alguien se atreve a decir lo que ve o alguien quiere contar lo que ve o piensa que ve? Tiene una hemiplegia en la parte derecha, por lo cual tendría que ser un daño en la parte izquierda. ¿Por qué tiene Tiene una- hemiplegia? Cuéntame. Por la parálisis espástica que manifiesta. Exacto. Perfecto, muy bien. Espérense, no es eso. Me equivoqué. No, miren, yo les voy a ir mostrando lo que es clave. Pero se nota que esto ya saben. Fíjense, la persona tiene, esto es una postura de semiflexión de la extremidad superior y la pierna hace como un pequeño giro para poder empujarse. La persona tiene una debilidad brachioclural, la cara no la vemos, del hemicuerpo derecho, y esto se llama marcha del segador, que es característica por lesión de la vía piramidal. Acá, fíjense, se da vuelta, la mano que tenía en semiflexión ya no la podemos evaluar, pero la otra mano no está como estaba la primera cuando la paciente venía de ida, estaba semiflexionada. Entonces yo con solo mirar esta marcha, sé que esta paciente tuvo una lesión de su vía piramidal, ¿ya? Y que está en su fase espástica y en la marcha más o menos característica después de un accidente cerebrovascular. Después habría que buscar el hipertono y esas cosas. Exacto. Eso es solo mirando la marcha. Este video no sé qué hace aquí, pero vamos a ver, algún sentido tiene que tener. Esto, están mostrando el tono eso que vieron como sacudía es clonus. Ese es un plantar flexor y ese es un plantar extensor. Vamos a verlo de nuevo. Siguiente. Uy, pero ¿por qué me salen cosas raras aquí medio? No sé, no puede ponerlo. Acá de nuevo está mostrando cómo sacar clonus. Fíjense que flectan el pie y el pie en vez de hacer una sola sacudida, repite la sacudida. Eso es un signo de aumento de tono. Y acá van a ver la marcha del segador o la espástica ya mucho más evidente que en el primer video. Y van a ver además el fenómeno del clonus. Miren, fíjense bien. El brazo en semiflexión. Miren las sacudidas del pie. Eso es hipertonía con fenómeno de clonus.
Él pisa con la punta del pie porque tiene un acortamiento del tendón y cada vez que trata de flexionar, tiene el clonus. ¿Ya? Entonces, ahí tuvimos un ejemplo de un síndrome piramidal, ¿ya? Con lesión en los que vimos la marcha. Ambas son, pueden ser o lesiones corticales o pueden ser de tronco, no lo sabemos porque no vimos bien la cara en realidad, ¿ya? Esto para repasar de nuevo lo de los síndromes alternos, con este dibujito en el que tenemos el mesencéfalo, protuberancia y bulbo. En este número pueden ver los pares craneales y van a ver cómo la vía motora va a ir a cruzarse más abajo, a caudal del tronco. En cambio, el núcleo, y va a inervar el núcleo, pero cuando la lesión es del núcleo, entonces va a ser del lado contralateral de la paresia. Un recordatorio de dónde sale. Ustedes en los textos, dependiendo de lo que revisen, dentro de mi tarea de poder limitar la información y que estudien lo necesario, no dejen saber lo importante por saber a veces cosas que no son tan importantes en este momento de su formación, van a ver los síndromes vasculares de tronco. Los síndromes vasculares de tronco son numerosos, llevan nombres propios de quienes los describieron. Y básicamente lo que hacen va a describir un síndrome alterno con un compromiso de par craneal correspondiente a la altura o lugar donde esté la lesión isquémica, ¿ya? Así en los pedúnculos del mesencéfalo está el síndrome de Weber, Benedict y Foville. Esto quiero que les quede súper claro que no se lo tienen que saber de memoria. ¿Por qué se los muestro entonces? Para poder reafirmar un poco la lógica. Fíjense que en esta tabla siempre va a haber el síntoma motor contralateral y el par ipsilateral. En el lado de la lesión va a estar el par y contralateral el compromiso de las vías largas o la motora. Un ejemplo del mesencéfalo y la diferencia de qué se compromete en los dos síndromes, ¿ya? Si vamos a la protuberancia, en la protuberancia tenemos estos dos síndromes de nombre propio que no necesito que se los aprendan, sino que entiendan que lo importante es que en el mismo lado de la lesión pueden ver compromiso del facial, que puede ser tipo periférico si afecta después de la salida del núcleo, con o sin parálisis del cesto. Y al otro lado, la paresia. Y respeta la cara porque está comprometiendo el otro lado de la cara. Un recuerdo anatómico del área vascular afectado en cada uno de estos síndromes que no se deben saber de memoria. Y en el bulbo tenemos una concentración de emergencia de pares craneales. Y aquí, si ustedes se fijan, es lo mismo. La hemiparesia contralateral y vamos a tener el compromiso del par craneal dependiendo de la altura donde encontremos la lesión, ¿ya? Si es a nivel del 12º par, vamos a tener compromiso de la lengua. Podemos tener síndrome cerebeloso, parálisis cuerda vocal, podemos tener parálisis del trapecio y el esternocleidomastoideo, que ayer revisamos cómo se examinaba, ¿ya? Esta es la forma en que se distribuyen los núcleos. No se lo deben saber de memoria, sí saber si el núcleo está y emerge el nervio a nivel de mesencéfalo, protuberancia o bulbo, y saber que un síndrome alterno nos habla que la lesión está en el tronco, ¿ya? Un pequeño resumen: corteza, hemiparesia, predominante, fascio braquial caudal. Puede haber parálisis facial central, afasia y apraxia. Recuerden que la corteza aloja las funciones cerebrales superiores. Entonces, si un paciente
tiene una afasia, una apraxia, una agnosia, la lesión o lo que está afectado es la corteza. Yo no puedo tener afasia en una lesión de tronco cerebral. Si es a nivel de la cápsula, hemiparesia más proporcionada, y puedo tener además, si compromete ganglios basales, algunos movimientos anormales como corea y distonía, que es raro de ver. Si es en mesencéfalo, proporcionada a la hemiparesia, y vamos a tener un síndrome alterno, igual que la protuberancia vulvar. Si es mesencéfalo, tercer par. Si es protuberancia, puedo tener alteración de la mirada conjugada y parálisis facial, que puede ser periférica después de la salida del nervio, donde nace el nervio. Y vulvar, parálisis del hemicuerpo contralateral y de la hemilengua. Un recordatorio en la médula, cómo es la distribución de las vías. Recuerden que la parte sensitiva tiene la profunda, que va en los cordones posteriores, y el tracto superficial y dolor, temperatura, que es acá adelante. Entre medio, corticoespinales, que son motores, y sobre estos también hay un homúnculo, que es importante. Un homúnculo es como la figurita del humano que representa en qué orden van las fibras. Por ejemplo, en estos dos, ustedes ven una letra C, D, L, S. Acá C, D, L, S. Eso significa segmentos sacros, lumbares, dorsales y cervicales. Lo mismo que hay un mapeo acá en los cordones posteriores. Y acá, si bien no está, se habla de que en el fascículo corticoespinal, que es el motor, hay un homúnculo invertido, que es como una personita. Miren, se los voy a dibujar. Acá. Aquí es como una personita. Uy, que me veo feo. Ya, bueno, ya. Imagínense que esta personita está toda dentro de este núcleo corticoespinal, que son de las vías motoras. Eso implica que las fibras que van a las extremidades superiores están más al centro y las que van inferior están más hacia la periferia. ¿Y por qué es importante? No, pero miren, yo les había dicho que no estaba. Si estaba, pues lo que quiere representar esto es lo mismo. Desde cervical hasta sacro. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, si yo tengo un tumor aquí al medio, con el edema que corresponde, voy a tener compromiso más de la fuerza en los brazos o en las piernas. En los brazos. Exacto, porque están más a medial. ¿Ya? Vamos a seguir. Acá hay una representación de varios síndromes medulares y acá están los que yo necesito que ustedes sepan, ¿ya? Que no pueden dejar de saberlo. ¿Ya? El síndrome de asta anterior está dibujada ahí. ¿Qué pasa en el asta anterior? Es donde se une la primera motoneurona, la que va de la corteza hasta el asta anterior, con la segunda, que es la que va desde del asta anterior hasta el nervio y el órgano efector. ¿Ya? Los cordones posteriores, acuérdense que tienen que ver con la sensibilidad profunda. El síndrome centromedular, que es el que les conté un poquito de lo que les comenté recién en el dibujito. Y el de hemisección o broncecuar. Este síndrome, el del asta anterior, es muy importante identificarlo porque nos habla de una patología, nos hace sospechar de una patología que es bien temida. ¿Por qué? Porque yo acá voy a tener tanto características de lesión piramidal, porque viene mi primera motoneurona, que viene desde la corteza, se cruza, llega al asta anterior, pero también puedo tener síntomas o signos de la segunda motoneurona, o sea, que son más del nervio periférico. Si yo tengo una lesión de la médula del asta anterior, tengo combinada dos síndromes, el síndrome piramidal y ahí al mismo tiempo puedo tener elementos de nervio periférico porque ahí en esa misma zona es la sinapsis del nervio. Como estamos hablando de un área motora, cuando
cuando hay alteraciones del asta anterior, como aparece en el dibujo, no vamos a tener cambios sensoriales. ¿Ya? Cambios motores, sí. Cambio de los reflejos, sí. Puedo tener un plantar extensor o un Babinski. Recuerden que es señal de lesión de primera motoneurona. Sí. Puedo tener gran atrofia muscular y fasciculaciones que es de segunda motoneurona o de nervio. Sí, porque aquí nace el nervio. ¿Qué enfermedades se les ocurre a ustedes o cuál es la más representativa de esta lesión medular? Hay una enfermedad donde se mueren inevitablemente las neuronas del asta anterior. Es una enfermedad degenerativa que no tiene cura y que produce una combinación de síntomas de primera motoneurona o piramidal con de segunda motoneurona o de nervio periférico. La verdad no lo sé. Estuve pensando en esclerosis, pero no estoy seguro. ¿En qué esclerosis? Vamos bien. ¿En qué esclerosis? Estamos pensando en la ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Exactamente. Este es el ejemplo clásico de la ELA, en que se destruyen primera y segunda motoneurona en su sinapsis y tenemos un cuadro de debilidad que no compromete lo sensitivo, que va avanzando y que nos da síntomas de lesión de la vía piramidal y de la que está de la neurona que está en la periferia. ¿Ya? Eso no lo tienen que saber, pero es parte de este esfuerzo de hacer un poco integrado este ramo para que les sea más fácil. La lesión de los cordones posteriores, hay dos situaciones en que es bastante clásica el compromiso cordonal posterior. Uno es la sífilis y el otro es el síndrome de carencia de complejo B, que produce una degeneración de los cordones posteriores. En estos cordones posteriores, ¿qué pasa? La parte de la sensibilidad profunda o la propiocepción, ¿ya? Entonces, no tenemos cambios motores efectivamente porque por acá van vías sensitivas, tenemos alteración de los reflejos profundos. Y en este caso es cuando vemos el signo de Romberg. El signo de Romberg es cuando hacemos cerrar los ojos al paciente y el paciente pierde el equilibrio. ¿Por qué? Porque pierde la posibilidad de saber cómo están localizadas sus extremidades. Entonces está usando la vista para poder mantener la postura. Cierra los ojos y una persona normal, a través de la propiocepción, sabe dónde, en qué posición están los pies y qué presión ejercen sobre el suelo. Esa persona cierra los ojos y pierde abruptamente el equilibrio. La siringomelia, que es esta dilatación del conducto medular, produce un síndrome centromedular, donde la característica es que predomina la paresia de las extremidades superiores por sobre las inferiores, y esto está explicado por el dibujito que yo les hice en que el músculo motor de la vía espinocerebral están con este como monito invertido, ¿ya? Van a haber cambios de reflejos y acá es más difícil que hayan cambios sensoriales porque va a afectar primero la parte motora más que los cordones posteriores o las vías de la sensibilidad superficial. Y el síndrome de hemisección, que suele ser traumático o por tumores o hemorragia, tenemos alteración contralateral de dolor y temperatura, vamos a tener cambios motores ipsilaterales y reflejos ipsilaterales. Doctora, tengo una pregunta. ¿Sí? Con respecto a la de cordón posterior para Romberg positivo. Sí.
Tengo una pregunta. ¿El Romberg que se manifiesta ahí es diferente al que da en sistema vestibular, cierto? Absolutamente. En realidad, semiológicamente, estrictamente, el único Romberg es el cordonal, ¿ya? El Romberg real es cuando tú cierras los ojos y ves la diferencia brusca entre la capacidad de tener o no tener equilibrio del paciente. Ese es el Romberg real, ¿ya? En el Romberg del sistema cerebeloso, el paciente tiene dificultad para mantener la postura que puede empeorar un poco al cerrar los ojos, ¿ya? También en los textos le van a llamar Romberg, pero si van a lo más estricto, el Romberg es por falla propioceptiva, no vestibular. Entonces, se habla de Romberg en la parte vestibular porque tiene dificultad para mantener el equilibrio, pero va a ser tanto con ojos abiertos como cerrados, a diferencia del real, en el cual la persona con el ojo abierto está normal, cierra los ojos y casi se cae al piso. Ya entiendo la diferencia. Muchas gracias. Y lo van a ver y van a ver que lo usan para los dos y de repente van a leer y van a decir que van a ver esta explicación, ¿ya? Entonces, síndrome piramidal es lo mismo cuando le hablen de síndrome de primera motoneurona, la que va de la corteza hasta la asta anterior. Y el síndrome de segunda motoneurona es de la neurona que va desde la asta anterior hasta el efector, o sea, se refiere a lo que uno llama un sistema nervioso periférico, ¿ya? Entonces, piramidal, central, segunda motoneurona es periférico. Y acá está la tablita. El tono. Vamos a hablar del síndrome piramidal en su etapa espástica. Está aumentado. Sin embargo, si yo tengo una sección de un nervio, tanto en el agudo como en la etapa crónica, siempre el tono va a estar disminuido. Los reflejos van a estar exaltados en la fase espástica del síndrome piramidal, disminuidos o abolidos si es del nervio. Los reflejos superficiales van a estar abolidos en el síndrome piramidal, pero también en el de segunda motoneurona. El clonus es clásico del síndrome piramidal, no se ve cuando hay compromiso del nervio. Los reflejos patológicos, como es el Babinski, se ve y es patognomónico de lesión de vía piramidal, no se ve en lesión de segunda motoneurona o nervio. Y la atrofia, si bien por desuso existe atrofia cuando hay una lesión de vía piramidal, es mucho, mucho más severa y aparece mucho más rápido si es una lesión del nervio periférico. ¿Una consulta? ¿Sí? Esa fisiopatología que se da, o sea, las manifestaciones semiológicas, son debidas así como exclusivamente a las características como inhibitorias por parte de motoneurona superior en motoneurona inferior, ¿cierto? ¿O me estoy confundiendo de término? A ver, explícame de nuevo, no entendí muy bien. Que motoneurona superior principalmente, o los centros superiores se encargan de como inhibir la actividad de motoneurona inferior principalmente. Y es por esto que cuando se daña superior, existe estos efectos así como de todo de hiper, porque como no hay regulación... Exactamente, por pérdida de la regulación. En cambio, cuando es el nervio, es el cable eléctrico. Claro. Es la periferia. Entonces, es lo mismo. Exacto. Ah, ya, excelente. Muy bien, eso, integrando la información. Ya, entonces, esto es para mostrar lo mismo, desde la asta anterior se van a formar las raíces, de las raíces van los nervios, los plexos y después los nervios periféricos. Según lo que yo veo en mi examen neurológico, debería poder saber no solo si es primera o segunda motoneurona, sino según la distribución, yo podría incluso poder diferenciar solo con el examen neurológico si tengo una lesión de una raíz, de un plexo completo o de un nervio específico, porque también para esto existe un esquema y un mapa. O sea, yo sé que la primera raíz lumbar va a ir a formar tales partes del plexo y de ahí van a salir
tales nervios. Por lo tanto, si tengo debilidad de ciertos músculos y no de otros, voy a estar hablando de una raíz. Si tengo de un grupo muy reducido de músculo, lo más probable es que tenga que ser la inervación de un nervio específico, y ahí también voy a saber a qué altura buscar la compresión del nervio o la lesión del nervio. Y si yo examino lo sensitivo, tengo los dermatomas. Por eso es importante examinarlo, aunque a veces es difícil y bastante subjetivo, porque si el paciente, yo lo examino y soy capaz de dibujar un área específica, sé perfectamente si es una raíz, como muestra el lado derecho, la comprometida, o si la distribución es como el lado izquierdo, es de un nervio específico. Muchas veces incluso, por ejemplo, en síndrome del túnel carpiano, yo tengo en la consulta un dibujito de una mano en que aparece el mismo mapa de los dermatomas. Yo le digo al paciente, a ver, muéstreme usted de aquí, ¿qué pedacitos son los que usted no siente? Y justo el paciente muestra, mire, justo aquí, 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 acá. Entonces ahí uno le puede mostrar, bueno, lo que llega acá es tal nervio, por lo tanto el problema es de este nervio. Y dentro de los síndromes de los nervios periféricos tenemos la mononeuropatía, que como lo dice la palabra, se afecta solo un nervio. La mononeuritis múltiple, que es cuando se afecta de manera aislada el nervio, pero más de un nervio. ¿Ya? Por ejemplo, no puedo hablar de mononeuritis múltiple si yo tengo todos los nervios que derivan de una raíz afectados, ¿ya? Porque ahí tengo la lesión de una raíz, tengo una radiculopatía. La mononeuritis, por ejemplo, si tengo un tercer par y un compromiso del 12º par. Dos nervios completamente separados que estén comprometidos. Y eso es importante porque nos obliga a estudiar enfermedades autoinmunes y también nos obliga a estudiar síndromes paraneoplásicos. ¿Ya? Después tenemos la polineuropatía, que es lo que también hablamos un poco ayer. La polineuropatía se afectan todos los nervios de manera simétrica y de predominio distal. Y el ejemplo clásico es el de la polineuropatía diabética. Y después tenemos la polirradiculopatía, que es cuando se afectan no los nervios distales, sino las raíces. Al salir de la columna o de la médula, se inflaman las raíces. Y ahí hay un cuadro clásico que es representante de este síndrome. Polirradiculopatía. ¿Les suena una enfermedad? Polirradiculopatía inflamatoria aguda. Polirradiculopatía inflamatoria aguda. No me suena de nada. El Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Que este síndrome en que después de un cuadro infeccioso, una vacuna parte una parálisis ascendente, ¿ya? Que afecta todas las raíces nerviosas, incluso las raíces altas pueden causar compromiso ventilatorio, un paro ventilatorio. ¿Ya? Es esperable, todo esto después los cuadros los vamos a ver de a poco cuando me toque hacerle clases el próximo o el subsiguiente año. ¿Ya? Semiológicamente puedo ver si es un nervio, son varios nervios separados, es una polineuropatía y polirradiculopatía. Semiológicamente puedo saber la posible causa y el manejo de cada una de estas patologías. Y el síndrome miasténico, esto siempre les preguntan en prueba y es algo muy, muy bonito de ver en la práctica clínica. El síndrome miasténico se produce, ven cómo hemos ido avanzando desde la corteza hasta la periferia, ahora vamos a ubicarnos a la llegada del axón al músculo, en la sinapsis neuromuscular, ahí está el problema, ¿ya? Se produce una alteración de la sinapsis y hay una disminución de los potenciales musculares
en el transcurso de la actividad motora, con recuperación parcial o total en reposo. En el dibujo de la derecha estamos viendo la acetilcolina cuando llega el estímulo nervioso a través del terminal, se libera el espacio sináptico, el receptor de acetilcolina se activa y genera la actividad muscular. ¿Qué pasa en la miastenia? Hay una falla acá en el paso de información de la neurona al músculo. Los síndromes miasténicos son varios, no es lo mismo que miastenia. Miastenia es una de las formas de síndrome miasténico. En la miastenia lo que hay es un bloqueo de alguno de estos receptores. Entonces las primeras transmisiones pasan bien, pero si yo sigo estimulando el nervio, empieza a aparecer la debilidad. Ya. El síndrome miasténico, la falla anatómica está en la unión neuromuscular, en la llegada del nervio al músculo, ¿ya? Y la falla se produce porque pasado varios estímulos del nervio al músculo, el músculo pierde la posibilidad de responder, ¿ya? Y esa, el síndrome miasténico clásico, es la miastenia gravis, donde hay anticuerpos que bloquean los receptores de acetilcolina del músculo, que están aquí abajo. Entonces, cuando descarga la neurona las primeras veces, responde muy bien el músculo. Pero si va descargando de manera secuencial, como están obstruidos o imposibilitados de funcionar los receptores que tienen anticuerpo ligado, va a ir respondiendo cada vez el músculo hasta que aparezca la debilidad. Dejen ver si... Acá está. Por ejemplo, acá tenemos un músculo en la parte roja, acá tenemos el terminal nervioso, la vesícula sináptica, y cuando llega el estímulo nervioso se descarga la vesícula y se contrae el músculo. En el caso de enfermedad o síndrome miasténico, lo que hay es que estos receptores están bloqueados por autoanticuerpos y eso hace de que a pesar de que la neurona vaya repetidamente liberando el neurotransmisor, finalmente el músculo deje de responder. Y clínicamente, ¿cómo se ve eso? Se ve como una debilidad, pero que no está desde el comienzo. Es lo que se llama fatigabilidad. La fatigabilidad es la clave del síndrome miasténico. Yo tengo un músculo que inicialmente responde bien, pero en la tarde tiene paresia. O yo lo empiezo a hacer, le obligo a hacer un movimiento, los primeros 50 movimientos los hace bien y después de los 50 empieza a aparecer debilidad. ¿Por qué consultan estos pacientes? Consultan porque, por ejemplo, se le caen los párpados, uno o los dos en la tarde, tanto que a veces no pueden abrir los ojos. También pueden aparecer defectos de la oculomotilidad, hacen diplopia cuando están más cansados o en las tardes, ¿ya? Puede aparecer en los músculos masticatorios también, en la musculatura faríngea, que por ejemplo son pacientes que tienen problemas para tragar en las tardes o cuando no han tenido más actividad o les cambia la voz. Y un cuadro miasténico puede llegar a generar una crisis tan importante que incluso lleve a la muerte por un paro ventilatorio, que no respondan los músculos ventilatorios al estímulo de los terminales nerviosos. Esto es el típico paciente que va a consulta en la mañana, le cuenta a uno que tiene todas estas cosas y uno lo examina y tiene un examen neurológico normal. No pasa nada con el paciente y uno dice, ¿esta señora está inventando? No. Vaya y examine al paciente en la tarde o haga pruebas de fatigabilidad, ¿ya? Un paciente de estos en la mañana o en la tarde pueden ser pacientes completamente distintos.
Entonces, ese relato de que en la debilidad o el defecto aparece en la tarde, duerme, descansa y se mejora, siempre sospechar de un síndrome miasténico, o sea, del compromiso de la unión neuromuscular. Y vamos a hablar, después nos vamos a correr un poco más en la anatomía, de síndrome miopático, que es cuando la enfermedad es del músculo, ¿ya? Por lo general afectan más los músculos proximales que los distales, se ve atrofia muscular, los reflejos suelen conservarse hasta muy comprometidos los músculos, no da alteraciones sensitivas porque es una enfermedad del músculo. El examen de elección que va a mostrar los cambios característicos y confirmar el diagnóstico es la electromiografía. Y hay características típicas como la marcha miopática y también la escápula alada. A ver qué tenemos acá. Esto es una escápula alada, ¿ya? Los músculos mantienen cierta alineación de los omóplatos con el tórax. En los pacientes que tienen algunas enfermedades de los músculos que afectan los músculos axiales, las escápulas no son capaces de converger hacia el tórax y se mantienen separadas del tórax. Acá vemos la postura clásica de uno de los síndromes miopáticos más conocidos, que es el Duchenne, en que el niño durante su desarrollo va cambiando su postura. Recuerden que nuestra postura la tenemos gracias a que están equilibrados nuestros músculos agonistas, antagonistas. Este abdomen prominente es típico por debilidad de la musculatura alrededor de la cintura. Y son pacientes que tienen esta hipertrofia gemelar en que se reemplaza el músculo por grasa y tienen esta marcha que va predominando en punta de pie. Y aparece un signo que es el de Gowers, la maniobra de Gowers. Uno le pide al niño, porque por lo generalmente esto ocurre más en los niños, que se siente en el suelo y uno los hace ponerse de pie y el niño tiene que escalar sobre sus muslos para lograr la postura erguida, dada la debilidad predominantemente proximal, ¿ya? O sea, va a haber mucho más debilidad de los muslos que de los gemelos. Acá vamos a ver esa maniobra, fíjense bien. Si es que hacemos que funcione, no va a funcionar ahí porque tengo que sacar el puntero. Ya, puntero lo hace. Ya, listo. El niñito lo hacemos sentarse, le decimos párese. Y miren, el niño se pone de pie, con la punta de los pies, y ahí tiene que hace como 2 brazadas sobre los muslos para lograr la posición erguida. Tiene unos gemelos gorditos, pero es una pseudohipertrofia, ¿ya? Es grasa. Sí. Y esa es una enfermedad de músculo. Acá al final yo les dejé varias tablas de resumen, ¿ya? Porque igual, cuando la información a veces mucho, es bueno tener algunos esquemas con los tips que nos van orientando en el diagnóstico diferencial. Entonces acá va lesión corteza, tronco, neurona motora inferior, que se refiere aquí en el asta anterior, que es lo que vimos, polineuropatía, diabetes, unión neuromuscular, que es síndrome miasténico, y cuando el problema es del músculo. Acá en la tabla va qué parte es la más afectada y de qué forma se afecta la motricidad. Acá en esta columna vamos a ver que tenemos algunas patologías o algunas localizaciones en que no hay compromiso de la sensibilidad y en otros hay un característico compromisos con una distribución singular. Acá tenemos qué pasa con los reflejos y qué pasa con el tono. Otra tablita de resumen. Los mismos grupos que habíamos visto, qué pasa con lo motor, sensibilidad, los reflejos y el tono.
Y pasamos entonces a otro síndrome ahora, que es el síndrome cerebeloso. Ayer conversamos de cómo se examina el cerebelo, hablamos de las metrías y de la diadococinesia y disdiadococinesia cuando esto falla. Hablamos que la disartria es también un elemento del síndrome cerebeloso y disfunción cerebeloso. Hablamos del nistagmo y hablamos de las alteraciones del tono, en que teníamos estos reflejos pendulares y también el reflejo de Holmes en que el paciente se golpea, no es capaz de frenar sus brazos si yo lo estoy extendiendo los brazos contra su fuerza y lo suelto de un minuto a otro. Dentro de los síndromes cerebelosos incluso podemos, según las características y distribución de los elementos que tengamos, saber si son los hemisferios los afectados del cerebelo, si es la línea media o el vermis, o es el flóculo nódulo, que es esta zona de acá. Acá está escrito, o sea, si son los hemisferios, va a haber más signos cerebelosos en las extremidades y es ipsilateral. Si es el vermis, es más postura, marcha y movimientos oculares. Y si es flóculo o nódulo, afecta principalmente los movimientos oculares que están graficados en este esquema. Acá tenemos el esquema que representa el cerebelo. Si el problema es el vermis, vemos el monito, alteración de la oculomotilidad y del tronco. Si el flóculo, oculomotilidad. Y si es de los hemisferios, entonces vamos a tener más alteraciones apendiculares de las extremidades. ¿Ya? Acá en el lado derecho vemos una lesión del cerebelo, del hemisferio, que nos daría el cuadro hemisférico. Y acá vemos un tumor vermiano, que sería más compatible con la figura que tenemos debajo de él. Síndrome vestibular, gran capítulo, gracias a Dios, compartido por varias áreas de la medicina, sobre todo con los otorrinos. Y aquí llamamos síndrome vestibular cuando tenemos vértigo, alteración del equilibrio, de la postura, de la marcha. ¿Y qué es lo importante para nosotros como neurólogos diferenciar rápidamente si estamos hablando de un síndrome vestibular periférico o si estamos hablando de un síndrome vestibular central? Periférico del nervio o del órgano y central de los núcleos y de las vías vestibulares, o sea, estamos hablando de un problema cerebral, ¿ya? Esta tablita es la tablita clásica de cómo hacer la diferencia clínicamente de un problema vestibular, periférico, de central. Preguntar al paciente si ha tenido crisis previas. Generalmente los pacientes que tienen historia cada cierta cantidad de años hacer de este tipo de crisis son vértigos posturales benignos o paroxísticos benignos. Si es más intenso y asociado a vómitos y disautonomía, es mucho más periférico que central, que es lo contrario que uno pensaría, que al ser más grave central es más sintomático. No, es mucho más sintomático el periférico, mucho más vómito y náusea. Si hay tinnitus o hipoacusia, pensar en un problema periférico. El desequilibrio, sin embargo, cuando es un cuadro periférico es poco, siendo que en los centrales es mucho más y no lateralizado. Presencia de cefalea, importante, pensar en vestibular central. Ver y analizar las características del nistagmo, ¿ya? Si empeora o no en la medida que los ojos van en dirección a la fase predominante del nistagmo. Si al fijar la mirada disminuye o no, y si durante la crisis está presente el nistagmo, o si está, incluso si tener crisis. Si tenemos nistagmo y el paciente no refiere vértigo, esto es categóricamente central. Y el componente postural es bien característico del vértigo periférico. La típica historia del paciente que dice, yo estaba un día en la cama, me giré y apareció un vértigo espantoso. Y ahora cada vez que muevo la cabeza a la derecha o a la izquierda, aparece un vértigo. Ahí estamos hablando de un vértigo periférico.
algunas palabras de síndrome extrapiramidal. Ustedes saben que el síndrome piramidal es el que tiene que ver con las neuronas entonces que vimos al comienzo que van de la corteza a la asta anterior. Y eso es piramidal. ¿Qué es extrapiramidal? Porque yo podría decir entonces que los nervios periféricos son extrapiramidales. No. El término síndrome extrapiramidal se refiere a los sistemas que tienen que ver con la regulación del movimiento en el sistema nervioso central, o sea, a todos los órganos que no son parte del sistema piramidal o la vía piramidal que van a estar regulando los movimientos. Y dentro de estas estructuras están los núcleos caudados, lenticular, la sustancia nigria, los núcleos subtalámicos. Los ganglios basales. Exacto, que tienen una acción moduladora sobre la actividad motora voluntaria y sobre la postura. ¿Ya? Ahí para mostrarles las estructuras que están comprometidas en la regulación, que son distintas. Y clínicamente se habla de un síndrome piramidal cuando tenemos rigidez, cuando tenemos una alteración de la regulación de los movimientos, y estos pueden ser hipokinéticos o hiperkinéticos. Entonces, son síndrome piramidal cuando tenemos temblor, tenemos disquinesia o movimientos alterados, involuntarios, distonías o rigidez. Por ejemplo, la tortícolis espasmódica, porque siempre que pensamos en piramidal pensamos solo en Parkinson, pero no. La tortícolis espasmódica e hipercinesia es extrapiramidal. La distonía de torsión, los coreas, el valismo, los síndromes disquinéticos orolinguales típicos del efecto adverso a algunos medicamentos. ¿Ya? Esos también son síndromes extrapiramidales. Volvemos a nuestros antiguos videos, pero van a ver lo útil que son. Mira, fíjense. This lady has a lesion involving the cells of both basal ganglia. Walking is interrupted by irregular Miren movements las manos y la of the cabeza. arms, legs, and the head on the trunk. Movimientos cortos, la extremidad es algo ondulante, que el paciente simula involuntariamente o lo camufla como si fuera un movimiento voluntario. Eso se llama corea. As she lights a cigarette, there are movements at the ankle, knee, and hip joint. Miren los movimientos involuntarios en las piernas. Eso de las piernas que hace es involuntario. The movements occur irregularly. Tiene unos movimientos en las Such manos movements are called que se choreoform. combinan con el movimiento voluntario. Miren las rodillas de la paciente. Esos son movimientos involuntarios. Miren los movimientos, cómo debe hacer varios movimientos y mueve la cabeza antes de devolver el fósforo y la rodilla. Eso es un corea. Y eso son parte de una disfunción del sistema In extrapiramidal. infancy, this girl suffered damage to a small Ahora, area in the region of the basal A ganglia on the diferencia right del side. corea, In this a diferencia del corea, que es distal, como ondulante y asimila movimientos voluntarios, está el valismo, donde estos movimientos ondulantes son proximales. slow motion picture, you can see that she is afflicted with gross abnormal movements of the left arm and leg. These are most readily evoked by emotional Eso es disturbance. atetosis. Yet in spite Si of fueran them, violentos she is serían able to valismo. coordinate the movements of the right arm and leg and drink from a tumbler. Es una atetosis, puede estar combinada con corea y es lo que se llama coreoatetosis. Entonces, los síndromes extrapiramidales son alteraciones en la regulación del movimiento en que pueden haber exagerados, en que están los movimientos normales como corea, atetosis, valismo, temblor de distintos tipos,
y están los por escasez de movimiento, menos movimiento. Y ahí es donde están, dentro de los síndromes extrapiramidales, los síndromes parkinsonianos, que se caracterizan por pobreza de movimiento, que es hipocinesia, rigidez, que es aumento de tono, que ya sabemos que es en rueda dentada en la enfermedad de Parkinson clásica, y por temblor. Entonces, las bases son pobreza de movimiento, rigidez, temblor. Pero también hay otros conjuntos de características del síndrome parkinsoniano. La hipomimia, que es una mímica facial disminuida, una expresión facial disminuida. El temblor parkinsoniano, que es de reposo, se inhibe con la actividad a diferencia de otros temblores. La hipofonía, que es esta voz disminuida. La cialorrea, o la tendencia a perder saliva por la comisura labial. La seborrea, que en la cara es más evidente, y también las alteraciones disautonómicas que pueden llevar a aumento de la sudoración. Aquí en monito, la típica temblor rítmico de reposo, el cambio de postura del Parkinson, la sensación de que uno está amarrado a la silla, al paciente le cuesta iniciar el movimiento, y el aumento de tono como rueda dentada. If the disease involves both substantia nigra, there is difficulty in El correcting paciente no es posture capaz when suddenly de displaced. compensar This la man caída. literally falls En la mano el backwards temblor de when he is reposo, lightly la pushed. anteropulsión, paso corto. In a healthy subject, Vemos el tono de una rapid passive persona stretching of a sana. muscle is a smooth movement. In the patient, Acá vemos la rueda the stretching is dentada. interrupted and is called cogwheel. The volitional movements in the patient are definitely slower than those in the healthy subject. Velocidad y precisión. Vemos cómo está lenta la velocidad. Hipocinesia. When the patient's hand is placed on his leg, a regular tremor Ese es el develops in his temblor fingers, que es thumb, and de at the wrist. reposo. This tremor is likened to pill rolling. Parece como que uno estuviera como un pildoreo o contando billetes. Aparece. As he walks towards us, the steps are Los short. pasos son cortos y se The gait is pierde somewhat el shuffling. braceo. The patient turns slowly. Dobla lentamente. Tenemos ahí el temblor involuntario cuando la extremidad está en reposo. And he sits down awkwardly in a lump. Uy, no me acuerdo, a ver. Fíjense que este paciente, a diferencia del Parkinson, tiene un temblor postural y cinético, que es con el movimiento. Aparece ahí, cuando mueve la extremidad, todo lo contrario que la enfermedad de Parkinson. Cuando va a hacer algo, como ahí la prueba de índice nariz, miren cómo aumenta ahí en la mano derecha el temblor. Es súper interesante porque es un signo fácil de ver si es un temblor de reposo o de actividad, y la verdad que ayuda harto a los adultos mayores. Muchas veces el temblor esencial, que es bastante común,
que se exacerba con la edad, hace y genera bastante angustia en los pacientes pensando que tienen Parkinson. Y solo con describir y analizar el temblor uno puede descartar el diagnóstico. El síndrome de hipertensión endocraniana es importante que ustedes lo tengan presente porque es una urgencia no solo neurológica, es una urgencia médica, ¿ya? Es cuando aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo por sobre lo normal y puede ser por más producción de líquido, menos absorción de líquido, por bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo, y esto también puede estar causado por procesos expansivos. En los niños es más habitual la hidrocefalia por algunas malformaciones congénitas en que hay dificultades en la reabsorción o hay bloqueo en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Detectado precozmente, que existen los protocolos en los distintos exámenes según los meses o la edad del paciente, la posibilidad de colocar una válvula de derivación ventrículo-peritoneal cambia el pronóstico de estos pacientes. Recuerden qué importante es el fondo de ojo. Cuando hay hipertensión endocraniana, uno de los primeros cambios que podemos ver es esta papila edematosa. Y además tenemos síntomas que van a constituir esta sospecha de la hipertensión endocraniana: cefalea, vómito, edema papila y alteración de conciencia. Si un paciente llega con estas características, siempre pensar en un síndrome de hipertensión endocraniana: cefalea, vómito, edema de papila, alteración de conciencia. ¿Ya? Los síndromes meningios los revisamos ayer dentro del examen neurológico. ¿Cuál es la característica? Cefalea, compromiso de conciencia y la rigidez de nuca. Fiebre, sí es infeccioso, pero puede haber signos meningios en un paciente que tiene, por ejemplo, hemorragia subaracnoidea, que es por irritación de la sangre sobre las meninges, la sangre libre. Y que no solo es de meningitis el síndrome meningio, sino también de cualquier sustancia que irrite las meninges. Y bueno, acá vemos el mapa del lenguaje, es una función cerebral superior que la examinamos cuando hacemos el examen mental. Y vemos acá, o recordamos más bien, las áreas que están encargadas de las distintas funciones dentro del lenguaje, agregando algunas áreas que tenemos un poco olvidadas, que son áreas de asociación, ¿ya? Hay dos áreas importantes, la fascia, la que produce la fascia transcortical sensorial y la motora, que son estas dos áreas que no son las primarias del lenguaje, pero que integran distintas áreas del lenguaje. Importante saberla porque este típico tablita de síndrome afásico nos va a mostrar que con el examen del lenguaje, fluencia, comprensión y repetición, ya podemos saber qué tipo de afasia es y sospechar dónde está la lesión, ¿ya? La afasia de Broca tiene una fluidez escasa del lenguaje, comprenden, no pueden repetir y no pueden expresarse. Todo lo contrario, Wernicke, que es muy fluido y verborreico, no entiende nada de lo que le dicen y no repite. Y la afasia global, que son lesiones grandes que afectan el área de Broca y Wernicke al mismo tiempo, el paciente no tiene lenguaje, no entiende, no puede repetir. Estas otras, las transcorticales, tienen una característica especial a diferencia de la de Broca y la de Wernicke. Es como un Broca o Wernicke, pero que mantiene la repetición normal. ¿Ya? Y está la de conducción, que son las que comprometen las fibras que van de una zona u otra del lenguaje, en que es fluido, entiende, y solamente lo único que está afectada es la repetición. ¿Ya? Ese es el cuadrito básico. Ahí tenéis un poco de las afasias. Esto también, diagnóstico diferencial, con estos cuadritos que les dejo de ayuda a memoria, en que ahora ya agregué a los cuadritos si la lesión es extrapiramidal,
si es una lesión cerebelosa, y también algunos elementos para sospechar de un trastorno psicógeno. Entonces, con eso terminamos la parte de los síndromes más importantes, una clase en que es súper clara en mostrar lo que es relevante que ustedes manejen. Algunas palabras de los exámenes complementarios. Vamos a hablar de los más usados, dentro de ellos están las neuroimágenes, donde acá vemos qué tipos de neuroimágenes hay, desde el escáner, la angiografía por escáner, la perfusión por escáner, resonancia, angiografía por resonancia, la resonancia funcional, la espectroscopía, que es parte de la resonancia, y la resonancia perfusión. Están otros exámenes no imágenes, que es la punción lumbar, el electroencefalograma, los potenciales evocados, y la electromiografía. El escáner, bueno, esto lo pasan ustedes en radiología, se basa en rayos X. Ha avanzado mucho desde que se creó el escáner y se hizo la primera imagen hasta la actualidad. Hoy en día casi todos los escáneres funcionantes son escáneres helicoidales, multicortes, en que rápidamente se obtiene una imagen con un dispositivo de rayos X y va girando sobre el tubo y nos da una imagen que se pasa a un software de computador y nos permite a través de esos datos obtener otras imágenes, como es una angiografía por escáner o una perfusión por escáner. Vamos a ver un ejemplo. A la izquierda vemos uno de los primeros escáneres que se hizo. Y a la derecha vemos un escáner típico multicorte, que ya casi más parece una resonancia que un escáner. Siempre recuerden cuando describen una imagen tienen que decir qué examen es, un escáner o una resonancia, de qué, cerebro o columna cervical o dorsal, y en qué plano ustedes están mostrándola, ¿ya? Recuerden, el primero, axial, segundo, sagital y coronal, el de abajo. Y esta escala es muy importante porque es la escala que le asigna el color a un tejido dependiendo de cuál es la técnica imagenológica que estamos usando. O sea, en pocas palabras nos dice si, según qué examen hagamos, si lo blanco es calcio, es sangre, si el líquido en este examen lo tenemos que ver negro, blanco, si el aire se ve blanco o negro. Y acá está esta tabla que compara radiografía con escáner, eco y resonancia. A mí me interesa escáner y resonancia. Escáner tiene solo una forma en que se ven los colores y resonancia tiene secuencia. ¿Ya? Una misma resonancia, según la secuencia, un tejido puede verse de uno o de otro color. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de escáner, hablamos de densidades. Cuando hablamos de resonancia, de intensidades. Así es como en el escáner el líquido lo vemos negro, o sea, eso es hipodenso. El calcio y el metal en el escáner se ve hiperdenso. El aire en el escáner se ve hipodenso. La grasa se ve hipodensa. Hipo es más oscuro, hiper es más blanco. La víscera va a depender y la sangre se ve blanca, hiperdensa en el escáner. Si vamos a la resonancia, podemos tener una secuencia T1 o T2. El líquido en el T1 se ve negro, en cambio en el T2 se ve blanco, excepto en un T2 especial en que el líquido es negro, que es el T2 flare, que se los voy a mostrar. Tanto en el T1 como en el T2, el calcio y el metal se ven intenso, recuerden que resonancia es intenso. El aire en ambos, hipointenso. La grasa en la secuencia T1 se ve hiper y se ve hipo en T2. Y las vísceras se ven en general hipo. Y la sangre, la resonancia va a depender de qué etapa de evolución esté el sangrado del color que lo vamos a ver.
Vamos a ir viendo también ejemplos. Lo que estamos viendo acá es una imagen que está dada por escáner, ¿ya? La primera es la imagen sin contraste. La segunda es la angiografía por escáner, el angiotac que llaman, que lo podemos ver gracias a estas técnicas que nos da la oportunidad de poder hacer el escáner helicoidal. Y acá en la tercera estamos viendo la reconstitución digital o 3D de los vasos sanguíneos. Entonces, en la primera imagen se tienen que ir familiarizando. Si ustedes miran la imagen, tienen que decir, este es un escáner de cerebro y estamos viendo un corte axial. Y luego ustedes describen lo que ven, lo que les llame la atención. ¿Alguno de ustedes se atreve a decir algo de la primera imagen? Tiene un aneurisma en la comunicante anterior. La primera imagen. El aneurisma lo estamos viendo en la segunda y en la tercera imagen. De hecho, tiene el signo de la flecha. Es ese cototo que está ahí. ¿Ya? Es fácil de ver. Pero miren la primera imagen. ¿Qué es la primera imagen? ¿Qué están viendo en la primera imagen? O sea, así como describirlo, así como lo que veo. No, lo que le llame la atención. Ni siquiera así como una descripción formal. ¿Qué le llama la atención? Los ventrículos son diferentes, pero quizás eso es por la lateralización, ¿o no? Si no es tan preciso. Muy bien. Los ventrículos es frecuente que se vean asimétricos porque efectivamente nunca queda la postura exacta de la cabeza. Es cosa que se la dé un poquito la cabeza y quede un corte más arriba y más abajo para que se vea una oreja, no se vea la otra oreja y se vean distinto el tamaño de los ventrículos. Yo les voy a dar una clave. Esto es un escáner sin contraste. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué se ve blanco en un escáner sin contraste? Sí. El hueso, el metal y Bien. la sangre fresca. Hueso, metal y la sangre fresca. Ok. Miren la imagen. Veo una mayor densidad, así como si fuera sangre en el ventrículo. Bien. Bien. Si se fijan ahí, se ve un líquido blanco. Recuerden que esta imagen es acostado, o sea, incluso tiene hasta un nivel. Hay un líquido blanco y sabemos que en el escáner el líquido cefalorraquídeo es negro y el blanco es sangre. ¿Y este dibujo que está aquí qué es? ¿No le llama la atención esto blanco aquí? Todo esto blanco que recorre el mesencéfalo. Sí, yo creo que también puede ser algo similar, ¿no? Como un sangrado. Y esta es una imagen que no tiene contraste, porque en la derecha, en la que está más al medio, vemos como dibujo de los vasos, es porque tiene contraste. Esta no tiene dibujo de los vasos, no está contrastado, y estamos viendo una hiperdensidad que recorre alrededor del mesencéfalo y a través de los surcos del cerebro. Incluso llega a vaciar un poco en uno de los ventrículos. Esto es una hemorragia subaracnoidea. No olviden esta imagen, hemorragia subaracnoidea.
La aracnoide es la membrana que cubre el cerebro. Entonces, la sangre está entre la membrana y el cerebro, no está en el parénquima. Por lo tanto, va tomando la forma de los surcos y de las estructuras. La sangre rodea las estructuras cerebrales. Entonces, yo saco la primera foto, la miro y digo, wow, hemorragia subaracnoidea. Saco la segunda foto donde estoy viendo el vaso y ya veo la causa de la hemorragia subaracnoidea. Tiene un aneurisma. Lo más probable es que este aneurisma se rompió, sangró. Acá está el aneurisma. ¿Ven qué es entretenido? ¿Se entiende o no? Mira. Sí, se entiende todo. ¿Se entiende? Sí, ya, sigamos entonces. Me interesa que participen, no importa que se equivoquen, es el momento de equivocarse y de que alguien les explique de alguna forma un poquito más acorde a sus dudas. Acá vamos a ver otro tipo de imágenes. Vemos acá arriba, en la primera imagen, esto es un corte axial. Estamos viendo blanco, blanco y blanco ahí. Eso es calcio, es un escáner, esto es calcio. Es normal que veamos calcio en los plexos coroideos, que estoy mostrando ahí, y es normal que veamos calcio en la pineal y en el globus pálidos. Y que si ven esas manchas blancas en cualquiera de las localizaciones que yo les dije, esto es calcio normal, no es sangre, no es un tumor, no es nada. Y aquí vemos una hiperdensidad de un vaso. Es una hiperdensidad espontánea. No es contraste. Y eso se llama signo de la cuerda, que es un trombo alojado en la arteria cerebral media en el segmento M1 derecho. ¿Ya? Que muestran las flechitas, los signos de infarto precoz, que es el borramiento de los límites de los ganglios basales, de los límites y de la corteza. Si se fijan acá, la corteza está dibujada a un lado y al otro lado está como borroneada. En un infarto que lleva poco tiempo de evolución, podemos tener un escáner normal o ver signos precoces. Esta hiperdensidad espontánea de la arteria es un trombo y tenemos pérdida del dibujo de la corteza y los ganglios basales. Esos son signos precoces de isquemia. Y si vamos a ir a la técnica de perfusión por escáner, entonces nos va a mostrar que hay un área que está siendo menos irrigada, que está acá alrededor, y una que está infartada. Sobre la infartada no es mucho lo que uno puede hacer, pero sobre esta que está menos irrigada, que se llama penumbra isquémica, es a lo que van los esfuerzos de los rescates en un accidente cerebrovascular agudo. Es el tejido que podemos, trombolizando, rescatar. Aquí más abajo vemos una arteria cerebral media amputada, que lo ve el signo de la flecha, y acá vemos la carótida, una estenosis de la carótida, que está con el signo de la flecha, y después se ve una reconstitución 3D donde está el bulbo, la estenosis, y no está ocluida la carótida, pero hay una estenosis importante. Acá y también tiene calcificaciones, ¿no? ¿Cuáles calcificaciones? En la de la carótida. Ahí tenemos alrededor de las placas, hay una y hay dos. Exacto, muy bien. Esas son calcificaciones. Si se fijan acá, también puede ser que la pineal haya una calcificación. Muy bien. Abajo vemos la amputación de la arteria cerebral media y vemos ya una técnica que es propia de la resonancia, que es una secuencia distinta a la T1, T2, que anatómicamente es fea, porque no es como tan dibujadita, pero que se llama difusión. La importancia de esta secuencia, que es la secuencia de difusión, que es un marcador precoz de isquemia, hace que brille el tejido donde hay restricción en la movilidad de las moléculas de agua. Entonces, si yo tengo una sospecha de un stroke que partió hace 5 minutos, rápidamente voy a ver si hay déficit de la irrigación y voy a ver esto en difusión, un área que se ve hiperintensa, que si yo la veo en la siguiente secuencia que se llama ADC, hipointensa, esto confirma que esto es
isquemia. ¿Ya? El contraste. Siempre vamos a tener que decidir si pedir un examen con o sin contraste y no muchas veces sabemos para qué sirve o si vale la pena. Por ejemplo, en la urgencia, si yo sospecho una hemorragia subaracnoidea, voy a ver la hemorragia subaracnoidea sin el contraste. Solo si quiero saber y hacer una angio-TAC y ver los vasos, voy a necesitar el contraste. Entonces, para el manejo agudo, el TAC sin contraste es suficiente. Se coloca por vía endovenosa y solamente van a aparecer en las estructuras vasculares y en los defectos de la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, en tumores, infartos, infecciones. En el sistema nervioso central, vasos, hipófisis, plexo y dura pueden mostrar mayor contraste. Siempre hay riesgo en relación al uso del yodo, que es el contraste que se usa con el escáner, sobre todo si hay antecedentes de una reacción alérgica previa. Por eso es importante evaluar si es necesario o no. Y si es necesario el contraste, se puede premedicar al paciente, se le prepara con días de anticipación, con un esquema de antihistamínicos y corticoides para poder realizar el examen. Sirve un poco para caracterizar tumores el contraste, también sirve para evaluar las estructuras vasculares. Ya. ¿Quién se atreve? ¿Qué ven ahí? Imágenes clásicas. Hay también en el territorio de la cerebral media, hay una hiperdensidad. Densidad, o sea, es un escáner, un corte axial. Y aquí nos llama la atención un poquito que podríamos decir que en la arteria cerebral media derecha hay una hiperdensidad, pero si miramos bien, no está recorriendo la arteria, es bien difuso lo blanco. De hecho, llega acá a Silvio y aquí está alrededor del mesencéfalo, incluso en la línea media. Lo otro, tanto, lo otro también ¿sí? que llama la atención es que la línea interhemisférica también está como media desfillada, ¿no? Vamos a mirar. Se mide generalmente desde aquí hasta aquí, en una línea media, y podría ser que haya cierta desviación, efectivamente aquí en esta zona. Ahora fíjense que esto no es un trombo de la arteria cerebral media, es blanco, es un escáner sin contraste, que está recorriendo los surcos y la estructura, que no está dentro del parénquima. Es Lo que habíamos dicho antes, ¿no? Es la subaracnoidea. una hemorragia subaracnoidea. Muy bien, hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? De a poco se van a ir familiarizando con las imágenes. Ahora, en este, ¿qué les llama la atención? Esta también está sin contraste. Está sin contraste, efectivamente. Y bueno, ahí se ve claramente la hiperdensidad. ¿Será hiperdensidad o hiperintensidad? Y es una... No sé, yo diría densidad porque es un TAC, ¿o no? O es un RM. Si es TAC, es densidad, y si es resonancia, es intensidad.
Doctor, igual le diría yo que hay uno que está no respetado con los surcos del parénquima cerebral, como que ese es su propio lugar, diría. No sé, como que esté rompiendo, no es como las hemorragias que hemos recién. Bien, buen comentario. Esto no es una hemorragia subaracnoidea, nos va recorriendo los surcos, porque si no veríamos blanquito aquí, 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 así como que recorre la superficie. Aquí vemos una pelota blanca de color blanco. Está bien, es un escáner. ¿Qué puede ser esa pelota blanca? No es una hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Porque la hemorragia tiene, pues le mostrado esto. Esto recorre las estructuras por su superficie. Esto no, está como ahí plantado. Si ustedes vieran esto en un músculo, ¿qué dirían que es? Un hematoma. ¿O no? Sí. Es un hematoma. Esto es sangre. No está recorriendo la superficie, está dentro del tejido cerebral. Y esto se llama hematoma intraparenquimatoso. ¿Ya? ¿Ven la diferencia? Hemorragia subaracnoidea, pensar en un aneurisma roto, si es que no fue en un accidente o un choque. Y acá, esto es un hematoma cerebral intraparenquimatoso. Si lo miramos por la localización, vamos a pensar que es por hipertensión. Vamos a seguir ahí para ir reconociendo. Uy, no sé cómo quitar esto. Bueno, la angio-TAC generalmente tienen todos los escáneres la capacidad de hacerlo, solo que algunos han comprado el software y otros no han comprado el software. Por eso, sí, es un costo más alto tener una máquina que nos pueda hacer un escáner y una angio-TAC, porque el procesamiento tiene cierto costo. En todos los hospitales, por lo general, tienen angio-TAC. Tiene la gracia del escáner que uno obtiene rápidamente las imágenes, por lo tanto es la imagen de elección en un stroke agudo para decidir si trombolizar o no. Y el angio-TAC es esta sustracción del vaso que lo transforma en esta imagen 3D que podemos mover con el cursor dentro del software y nos va a mostrar las estructuras y los detalles de la vasculatura. Entonces, va a ser muy útil para poder identificar aneurismas, vasculitis, estenosis de los vasos, ¿ya? Por ejemplo, si vemos las vertebrales aquí abajo, a primera vista se ve que la vertebral de este lado es más estrecha que la otra. Ahora, siempre hay una predominancia y la basilar está plena, o sea, generalmente se ha estado llenando siempre de este otro lado. Por lo tanto, esta es una variante anatómica normal, que es una predominancia de una de las vertebrales. Si vemos bien las carótidas que las vemos acá, por lo menos no veo ninguna estenosis significativa, tampoco veo aneurismas cerebral anteriores y las cerebrales medias. ¿Ya? Entonces, sin hacer una angiografía clásica, que es la que uno le pone un catéter en la ingle y sube una guía hasta el cerebro, podemos hacer una imagen que no es el gold estándar, pero que nos va a dar bastante información sin hacer un estudio invasivo. Y el escáner también tiene un software adicional que nos muestra perfusión, que es como el combo stroke del paciente que llega en ventana a cualquier centro asistencial. El escáner, primero el básico para descartar hemorragia, ver si hay signos precoces o no de isquemia, pero puede ser normal. Tiene la parte del angio-TAC, donde vemos los vasos. Escuché un ruidito, no sé qué fue. No es una pregunta, ¿verdad? ¿No? Ya. No, creo que no. ¿No? Ya. Y después está este otro software que lo que hacen es mostrar la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una oclusión arterial, un infarto, la perfusión nos permite decir qué área está infartada, que es área irrecuperable,
y qué área está afectada pero no han muerto las neuronas. Y esto es básico para decidir si destapar un vaso vale la pena o no. Si yo en esta imagen de la derecha estuviese todo rojo y el vaso que lo irriga, que es la arteria cerebral, no, aquí tendría que ser la carótida, está tapada, si está todo rojo es un paciente que ya murió el tejido, no va a ir a trombolisis porque va a terminar en una hemorragia si lo trombolizo. No hay tejido que salvar, pero en la medida que haya más área verde, que tiene menos irrigación pero no está isquémica, eso también nos da la pauta si trombolizamos o no. Y estas técnicas todas las podemos hacer mediante el escáner. Y el escáner es un método rápido, uno tiene todas estas adquisiciones en menos de 15 o 10 minutos. Acá para qué se usa la perfusión, sobre todo en la enfermedad cerebrovascular, para elegir la trombolisis. También nos sirve para mirar los vasos si pensamos que hay vasoespasmo. También nos ayuda a ver qué paciente podemos operar o no operar en una cirugía de cerebro, dependiendo de si hay riesgo o no hay riesgo de perder la irrigación de una zona. Y también nos puede ayudar para ver la irrigación de un tumor y poder ver así de mejor manera qué tratamiento vamos a elegir. ¿Cuál es el gold standard? La angiografía. La angiografía sigue siendo la que tiene mayor sensibilidad, se hace en pabellón, lo hacen los radiólogos o neurólogos intervencionistas, se coloca un introductor a nivel de la femoral en la ingle y se sube una guía a la cual se inyecta contraste en los vasos que vamos a estudiar y tomamos distintas imágenes de rayos, por medio de rayos, en el pabellón. ¿Cuál es la ventaja? Es que sí, la sensibilidad es alta, que si medimos una estenosis es la que realmente es, a veces puede haber sobreestimación a través de las técnicas no invasivas, pero también tiene otra gracia en la angiografía, que el mismo introductor que usamos para colocar la guía también puede darnos la posibilidad de hacer tratamientos, ¿ya? Especialmente hacer, por ejemplo, una trombectomía, que es a través de un dispositivo, a través de la ingle, retirar de un vaso un trombo, nos permite también cerrar o tratar un aneurisma sin tener que hacer una cirugía abierta si es que está localizada en un lugar favorable. La resonancia. Siempre está esa pregunta de cuando uno le pide a los pacientes, doctor, pero hágame una resonancia, ¿para qué un escáner? No, cada cosa tiene su indicación. Es verdad que la resonancia ve mucho mejor los detalles del parénquima, es capaz de ver las lesiones de sustancia blanca o la inflamación que muchas veces no ve el escáner. Tiene esta técnica de difusión que nos muestra precozmente si hay una zona isquémica, pero tiene la desventaja que una resonancia, mostrar lo mismo que puede mostrar un escáner con estudio completo de perfusión y angiotac, es mucho más largo. Puede demorar 45 minutos o incluso en un estudio completo mucho más. Lo que se usa en los centros que reciben pacientes con accidente cerebrovascular de manera regular es que a veces tienen un protocolo acortado de resonancia en que se hace solo T1, T2, se hace una angioresonancia por TOF sin contraste más la difusión. Y eso podemos tenerlo en 15 minutos, o sea, más o menos en el mismo tiempo y con más detalle anatómico que un escáner. Ahora, eso es si tenemos un resonador en la urgencia, porque si voy a tener que perder 30 minutos para llevar al paciente a un resonador, no vale la pena. Me va a dar mucha más información y me va a poder dejar tomar la decisión si hacer o no una trombolisis en un paciente, el escáner con el angiotac y la perfusión que me da el escáner. Y lo otro también, los huesos. Las fracturas óseas se ven mucho mejor en escáner que en resonancia. Por eso a veces en columna, a pesar de tener resonancia, igual los neurocirujanos piden escáner para poder caracterizar bien la estructura ósea.
Da un poco más de claustrofobia porque no es como una dona, que es el escáner, sino que es un tubo. El paciente, la gracia es que no se irradia. Sí se requiere más cooperación del paciente, no moverse para obtener una imagen de mejor calidad. Pacientes con claustrofobia se puede hacer con sedación, pero de ninguna forma nos sirven cuando hay que hacerlo de manera rápida en un paciente, dado que el proceso de sedación a veces, si no hay anestesista disponible, son minutos que se pierden y que uno podría con un escáner obtener la información que necesita tener rápida. Un esquema básico de la imagen por resonancia. Acá estamos viendo las distintas intensidades, como aprendimos, según el tejido, y va desde lo más blanco, que es la grasa, hasta lo más negro, que es el aire, ¿ya? Acá estamos viendo que el líquido es de color negro y vemos la sustancia gris de color gris, la sustancia blanca de color blanco, ¿ya? Eso nos va a hablar de que esta es una secuencia T1. Como mostramos en el cuadrito anterior. T1, agua negra, sustancia blanca, blanca, sustancia gris, gris. T2, el agua se ve blanca, por eso el líquido se ve blanco. La sustancia blanca se ve más oscura y la gris se ve clara. Y el flare es un T2, pero que el líquido lo ve negro. Y eso nos permite identificar más lesiones que estén cerca de estructuras superficiales. Por ejemplo, acá si hubiese una lesión cerca de la corteza, como el líquido es blanco, y queremos ver una inflamación que se vería blanca, es mucho flare, la secuencia flare. ¿Qué pasa con los accidentes cerebrovasculares? La imagen que nos va a mostrar la resonancia depende si estamos en una fase hiperaguda, aguda, subaguda o crónica. Y esto vale para T1 y también para T2. Y aquí está la esquemita sobre las intensidades según la etapa de evolución. Algo importante también es que ustedes sepan medir un hematoma. El tamaño del hematoma es uno de los factores pronósticos del hematoma intraparenquimatoso en la escala de Genfield, ¿ya? Y la forma de medirlo es A por B y C. Y C hay que calcularlo por los cortes y la distancia que uno sabe que están hechos los cortes, ¿ya? O sea, si están cada 2 milímetros y me parecen en 10 cortes, ahí puedo calcularlo. Y eso dividido por 2 me da el volumen, ¿ya? O sea, formulita para que la recuerden alguna vez en algún paso práctico, lo vamos a poder ensayar. ¿Qué imagen será esa? Alguien que se anime. Ya, en este caso, ya me lo voy a jugar. Ya, en este caso estamos usando una secuencia de T1 porque el agua se ve negra, ¿cierto? Ya. Ya, eso. Y bueno, existen, bueno, no existe una simetría en la intensidad respecto de en las porciones posteriores de la sección occipital. Porque en la parte de la derecha de la imagen se ve hiperintenso. Muy bien por jugártela. Ya, es una resonancia, muy bien. Es una secuencia que no es muy anatómica porque no se ven muy bien los detalles. Esto no tiene por qué saber tan fácil porque uno lo adquiere con la práctica. Y se ve en la órbita este brillito. Ese brillito se ve generalmente en la difusión, ¿ya? Lo que vemos acá es brillo en la secuencia de difusión, ¿ya? No vemos tanto la diferencia entre corteza y la sustancia blanca, no se ven tan definidas las estructuras, pero sí vemos esto brillando. Y esto es lo que uno busca en la difusión para definir si hay tejido isquémico. Pero súper bien el ejercicio.
Aquí, ¿qué le llama la atención? Que está llena de quiste diatídico. Súper bien. El líquido se ve negro y tenemos los escólex que están saludando. Tiene neurocisticercosis. Absolutamente. ¿Esto es resonancia o escáner? Resonancia por el detalle del parénquima. Sí, es una resonancia, es un corte sagital. T1, T2 o FLAIR. Es la T2 FLAIR, creo que sí. T2 FLAIR, muy bien. La sustancia gris se ve blanca, la sustancia blanca se ve gris oscura, sí. y el líquido se ve negro. Y lo que está llamando la atención son estas hiperintensidades en forma de dedos que salen de manera perpendicular al cuerpo calloso, y hay otra más aquí que está periventricular. Y esto es, en esta secuencia, lo que se ve blanco es inflamación. Y esta forma de distribución de la inflamación es característica de una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Unas palabras de resonancia funcional. La resonancia funcional es una técnica que se usa por lo general para planificar cirugías como la de la epilepsia, en el cual al paciente estando despierto se le pide hacer cierta función y se ve en qué localización está esa función en el cerebro, mediante el uso de ciertos metabolitos, marcadores de activación del metabolismo, ¿ya? ¿Esto para qué es útil? Es, por ejemplo, si yo tengo que operar una epilepsia, una malformación que genera epilepsia, que está muy cerca del área del lenguaje, quiero definir hasta dónde voy a cortar para poder, ojalá, preservar una función tan importante como es el lenguaje. Como ubico la zona del lenguaje, le digo al paciente que hable, que repita, que lea, que siga una instrucción y veo qué zonas se activan en la imagen. Y ahí puedo tener los límites para mi cirugía, no tocar el área del lenguaje. Lo mismo que si un paciente tiene un tumor y es un músico violinista, el tumor está cerca del área de la mano, voy a tratar de sacar el máximo de tumor y tratar de preservar la función de la mano, y una resonancia magnética funcional me va a localizar exactamente dónde está la función de la mano. Voy a hacer que mi violinista toque el violín durante la resonancia y voy a ver qué área se activa tratando de preservar esa función que para él es tan importante. La espectroscopía se hace por resonancia y es un análisis de los compuestos químicos que están en una parte de la imagen que yo voy a ir a marcar. O sea, si yo tengo una lesión que no sé si es inflamación, tumor o qué, lo marco en un cuadradito que está puesto a la derecha, y la espectroscopía por resonancia me va a decir de qué está compuesto. Y así yo puedo orientarme. Por ejemplo, un linfoma tiene más lactato, lípidos, colina, etc. Un meningioma, otras características. Si estoy hablando de una hemorragia rara, también a través de la espectroscopía la puedo diferenciar de un tumor o de una inflamación. Esta tabla obviamente no se la tienen que saber, tienen que saber que la espectroscopía se hace por resonancia, que me permite diferenciar componentes de un área de la imagen, por lo tanto me ayuda a diferenciar las distintas hallazgos de repente que no son tan claros en una imagen. A veces es difícil diferenciar inflamación de un linfoma y una espectroscopía me podría ayudar. Pasamos al electroencefalograma. Algunas palabras de lo importante. Es un examen que no es invasivo, se colocan electrodos en la superficie del cráneo y estos electrodos captan los potenciales de acción de las neuronas. Entonces, básicamente lo que hace es captar la actividad neuronal mediante ondas que
que también se puede hacer a través de otros electrodos, no solo los que se pegan en la cabeza. En las cirugías a calota abierta se usan electrodos de aguja en que se pinchan en el tejido cerebral agujas que van a ir registrando la actividad cerebral, pero eso suele ser excepcional. Lo que ustedes van a ver siempre es el electroencefalograma de superficie, en que hay un técnico, le pone unas pegatinas según un sistema estandarizado que dice exactamente dónde hay que colocar estas pegatinas. No es al azar, se mide, se separa el pelo, se pega y se van midiendo dependiendo de la distancia a puntos que son de referencia, ¿ya? Y esta es la distribución que deberían tener finalmente. Esto es un electrodo no de superficie, sino que un electrodo de aguja directo sobre el tejido cerebral, ¿ya? Pero es muy excepcional de que se haga. Hay distintos tipos de electrodo. Cuando uno va a hacer, por ejemplo, un electroencefalograma largo, un electroencefalograma puede llegar a durar días. Uno de estos es electrodos de 5 días. Ahí se usan más estos gorritos que tienen los electrodos para poder mantener fijos los electrodos por tiempo más prolongado. Entonces existen distintas ondas y ritmos que voy a ver desde estos pequeñitos de baja amplitud, que son los alfa, hasta los delta, y cada uno de estos tiene su significado. Por ejemplo, el alfa se ve con el paciente despierto, y los deltas son ondas lentas que pueden ser más características del sueño. Cada electrodo tiene una zona que representa, entonces cuando vemos la imagen en el papel sabemos exactamente qué zona estamos viendo. La parte superior del papel por lo general va a la parte izquierda y abajo va a la parte derecha del cerebro. Y el electro estándar, que es el que dura 20 minutos, lleva siempre 2 maniobras para provocar ritmos anormales, en caso de que existan y sean sutiles. Una es la hiperventilación, en que uno le pide hiperventilar al paciente y evalúa los cambios que esto genera en el registro, y también la fotoestimulación. La fotoestimulación es una lámpara que en cierta secuencia va a ir estimulando los ojos y vamos a ver si hay arrastre, no hay arrastre, si aparece actividad normal o no. Unas palabras sobre la hiperventilación y que pueden variar la respuesta a la hiperventilación, pero básicamente saber que lo que queremos con la hiperventilación y la fotoestimulación es poder gatillar de repente fenómenos eléctricos anormales que no son tan evidentes. Recuerden ustedes que hay alteraciones del electroencéfalo que se ven solo durante el momento que el paciente tiene crisis y que son imperceptibles cuando el paciente no está en crisis. Y por eso en esos 20 minutos de examen se suele tratar de provocar estas anormalidades. Estas son unas palabras en relación a la luz, y no tratar de interpretar por si las rayas son más grandes o más chicas un electro, si es normal o no. Existen artefactos que son característicos. Esto que ven acá es típico del sudor. Cuando ven estas ondas así que van saltando en los electrodos cerca de los ojos, en los frontales, es parpadeo. Cuando vemos esta oposición de fase, es interferencia de una fuente eléctrica externa. Estas depresiones que van a coincidir con la onda del pulso es por el pulso. Si se mueven los electrodos puede parecer que es actividad epileptiforme y no. Cuando se ve súper desordenado el electro no es una crisis. Esto que uno lo ve es cuando está partiendo el examen y son los movimientos corporales. También los movimientos oculares se ven como unas ondas grandes y los músculos se ven como unas ondas pequeñitas de alta frecuencia estimulada. Y uno con la experiencia aprende a poder diferenciarlo. ¿Cuántos tipos de electroencéfalo hay? El estándar, que es 20 minutos con fotoestimulación e hiperventilación. Cuando sospechamos la epilepsia y no vimos alteración en eso, podemos provocarlo aún más privando al paciente de sueño, ¿ya? Con privación parcial o de toda la noche de sueño. Podemos hacer un video eje continuo que puede durar
varias horas, e incluso un eje monitoreo que puede durar días, ¿ya? Se puede hospitalizar al paciente hasta 5 días solamente en busca de actividad eléctrica normal para poder diferenciar si el fenómeno que está explicando el paciente es de origen epiléptico o no. Los potenciales evocados se hacen con la misma máquina que el electroencefalograma y lo que busca es ver si lo que lleva un estímulo al cerebro, la vía que lleva un estímulo, ya sea auditivo, visual o somatosensorial, está intacto. Entonces, al paciente se le aplica el estímulo y se ve si la respuesta es la esperada en el electrodo que recoge la función del estímulo que estoy buscando. Y esto sirve para ver alteraciones subclínicas. Por ejemplo, puedo tener un paciente que dice que no tiene problemas auditivos y sin embargo le hago el examen y aparece que un lado está más lenta la respuesta electroencefalográfica a la audición que al otro. Y eso mostrarme que hay una de las vías afectadas. Y al revés también, si tengo un paciente que está simulando una sordera, con esta prueba voy a ver que el paciente, a través de la actividad eléctrica, el cerebro está respondiendo al estímulo auditivo, ¿ya? Aunque el paciente diga que no escuchan más, lo mismo que para las cegueras simuladas. Los potenciales evocados visuales, cómo se estimula con una tabla de imagen y cómo se recoge el registro el mismo que se usa para el electro, esta respuesta a nivel del cerebro. Y si hay diferencia entre un lado y derecho, claro, podemos ver que hay una alteración subclínica en cuanto a la vía que estimula, la vía que lleva la visión hasta la corteza occipital. Y creo que para terminar la conducción nerviosa, que es la electromiografía, que está destinada para estudiar los nervios periféricos, la unión neuromuscular y los músculos, o sea, la vamos a pedir cuando estemos pensando en patología periférica. No lo voy a pedir si estoy pensando en una lesión del cerebro, ¿ya? Y lo que me permite es ver si hay daño del nervio, en qué parte del nervio está, y si el daño es solo por pérdida de la cubierta del axón o es un daño ya más recuperable por alteración del axón. ¿Ya? Entonces se mide algo que es velocidad de conducción entre dos electrodos, uno que produce un estímulo, un estimulador, y uno que registra, y se ve cuánto demora en llegar por el nervio de un lugar a otro. Eso se siente como pequeños estímulos eléctricos durante el examen. Y dependiendo de la respuesta, lo que demora en aparecer la respuesta, la amplitud y la velocidad, yo puedo deducir si es un daño inflamatorio reversible o si es un daño permanente. Entonces, también la electromiografía nos permite hablar de pronóstico, por ejemplo, de una lesión de un nervio. ¿Cuándo lo realizamos? Para las neuropatías, para las enfermedades de los músculos. En la miastenia hay una clase especial de electromiografía, que es la de estimulación repetitiva, que se mide la respuesta al estímulo hecho varias veces y uno ve que la respuesta decae tras repetir el estímulo. Para el túnel carpiano es la prueba que se usa para el diagnóstico de ELA, ayuda para el diagnóstico de Guillain-Barré, para dermatomiositis, para la poliomielitis, que todos estos son cuadros de patología periférica. Mensaje final, curiosidad. La curiosidad ilumina el camino correcto a cualquier cosa en la vida. Si no tienen curiosidad, es cuando el cerebro está empezando a morir. La curiosidad es lo que mueve el aprendizaje. Espero que no haya estado tan difícil. Las cosas importantes se las mencioné claramente y se las destaqué. Las cosas que les mostré, les dije que no eran importantes y que se las estaba mostrando por un motivo. Créanme que es así. Al igual que la clase anterior, me interesa que entiendan los mecanismos por los cuales se provocan los fenómenos que estamos buscando en la semiología
y que a la vez cuando vemos un cuadro de semiología característica,